Vamos a continuar con algo que está con Cárdenas, hay algo que estábamos viendo en la pausa, antes de entrar a la pausa, para darle seguimiento al sistema de este angular, que no todo el que ve estas cosas las entiende. Incluso yo, que soy agrónomo, que no soy veterinario, aunque tuve que estudiar un poquito para poder hablar con ustedes, los científicos de la veterinaria, hay muchos conceptos que no que no los entiendo, sino que para mí son nuevos. ¿De qué se trata este angular tan extraño y tan resistente? Ok, mira, este es un poste plástico, ¿verdad? Con un recubrimiento de PVC. Este se utiliza para los intermedios. Cuando tú vas a armar un cerco eléctrico, que vas a hacer la estructura, los pilares, los esquineros, las madrinas, sí, yo siempre recomiendo que sea de un poste bastante grueso y de madera, ¿ok? Que es donde va a ser la tensión. De resto... Esos postes, madrina, ¿pueden ser postes vivos? Pueden ser postes vivos, sí. ¿Y esos intermedios pueden ser postes vivos? Se pueden usar postes vivos, tiene sus desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Primero, ¿es más barato que ese? Es muchísimo más económico, ciertamente, ¿ok? Pero resulta que cuando tú vas a hacer una instalación que tú quieres que te perdure en el tiempo, ¿ok? El cerco eléctrico debe estar anclado a una base sólida, estable. Que no, si tú quieres modifique la dirección. Exacto. Sobre todo, ¿qué sucede? Que se usan postes de piñón. El poste de piñón no se puede enterrar mucho, porque si no, no prendes, ¿ok? Entonces, lo otro es, cuando le colocas el aislador, si ese poste llega a prender, con el paso del tiempo, el poste se traga el aislador, perdemos corriente. ¿Qué sucede? Muchas veces colocan está electrizada la mata. Sí, sí. ¿Qué sucede? Que muchas veces entonces empieza a rebrotar ese poste vivo. ¿Qué pasa cuando empieza a rebrotar el poste vivo? Que el animal viene a comerse eso y empieza a mover el poste, a mover el poste. Y le da la corriente. Normalmente no, vamos a suponer que no le dé corriente, pero sí lo afloja. Y cuando vienes a ver, tienes unas cercas destempladas que normalmente el animal, tú dices, el cerco eléctrico se me cayó, porque al caerse el poste, se va la cerca al suelo y empiezan los animales a pasarse por encima. ¿Ves? Entonces, no, mira, por experiencia te digo, de 100 postes vivos que se colocan en menos de un año, si prende el 30 al 25%, es mucho. Entonces, se pierde mucho tiempo, se pierde mucho material, reemplazando, cambiando. ¿Okay? ¿Qué se hace? Yo no es que esté en contra de colocar los postes vivos, pero si tú tienes una buena empalizada, tus alambres sujetos a unos buenos postes, bien sea plástico, bien sea de madera, paralelo a las empalizadas, tú le puedes hacer siembras para sombra. Sí, por eso te iba a decir, porque de eso sí conocemos, del piñón, la temperatura natural, que es bien baja, tiene varios grados menos que cualquier otro vegetal, y también que en una crisis de alimentos, yo creo que ya se comen también. Sí, claro. Se comen el piñón. Entonces, fíjate, por lo menos para la zona de Nagua, Río San Juan, me ha tocado trabajar mucho por allá con esquineros de piñón, tienen buen corazón. Esos son postes que pueden durar 50, 60 años. ¿Ok? Y la mayoría prende. Pero esos son los esquineros. Una ventaja de los postes vivos y de los postes muertos de madera es que eso se lo pueden robar. Aquí hay muchos robos en la finca. Mira, hasta ahora no se han robado el primero, ¿no? Ah, tú tienes un bacá que lo trajiste de Venezuela. De allá, importado, un bacá importado. Porque eso es atractivo. A veces la gente se lo roba, de que déjame llevarme eso, no, qué bonito. No, debe servir para algo ¿Cuánto importante. cuesta ese poste? Mira, fíjate, este poste, después que se entierra, después que se coloca, él entra a presión con un martillo. Sí, como para sacar, un martillo especial. Un martillo especial. Para sacarlo, tú necesitas una coa, un sacatierra, porque no lo arranca nadie. ¿Okay? Y le he hecho la prueba en todos lados donde vamos, no lo arranca nadie. ¿Okay? Entonces, lo otro es... La gente realmente no sabe qué va a hacer con eso. Sí, incluso yo conozco que hay gente que seguro le hace así, le toca con el machete, con algo, y dice, pero eso es plástico, deja eso. Sí, no. El alambre de acero, ¿tú lo recomiendas para el alambre de acero triple galvanizado. ¿Okay? Hay uno finito que se usa para hacer... Mira, de las medidas para hacer cerco eléctrico, yo trabajo con calibre 10 y calibre 12. Ya el calibre 14, 16 son muy finos.
que eso y son alambres de ferretería. Los primeros cercos eléctricos que yo conocí aquí eran de un alambre bastante finito y era una cajita así. Pero era un alambre especial para cerco eléctrico. Mira, ve el calibre. Fíjate el calibre de ese alambre. No, un alambre de ese alambre, ese calibre que él presenta, la vaca los ve. La vaca lo ve. ¿Okay? El finitico no siempre lo ve, ¿verdad? Supongo yo. La vaca tiene buena vista. Buena vista, ¿ok? Pero mira, puede ser un alambre bien fino, puede ser una soga. Cuando el animal está impuesto, hasta con una soga que no sea conductora de corriente, tú detienes un animal. Un toro, un caballo. Porque él no se pega. Porque es que el cerco eléctrico no es una barrera física, es una barrera psicológica. El animal lo ve y dice, eso me va a dar corriente. Ayer en la finca que tú hiciste las divisiones, hay un potrero grandísimo y le acordamos tirarle un alambre, un solo hilo, sin electricidad. En lo que tú llegas, hay que hacer una ampliación, porque la finca es grandísima. Ajá. Porque sabemos que la vaca cuando lo vean no van a cruzar. Sin electricidad, oye, claro. También hay que reconocer que las vacas se comunican entre ellas y a veces va una que le da un corrientazo y le avisa a las otras. Eso se ha visto ya mil veces. Sí, hay animales dentro del grupo que nunca tocan la corriente, nada más con observar. Normalmente yo me he fijado mucho en los toros. El toro siempre ve a la vaca, observa a la vaca y él pocas veces topa con el alambre de corriente. Ese tema en cuanto a que lo han estado hablando mucho estos días, yo tengo cerca eléctrica pero sin corriente. Si el animal está impuesto, ¿okay? Tú puedes durar hasta una semana, 2 semanas, eso sí, hasta que las vacas no... Hasta que no descubran que cuando descubren que no tiene corriente, la rompen. No la para nadie. Rumba abierta para baile. Eso no es preocupante en la cerca en sentido general que rompan, porque para eso tú entrenas a la gente. Y miren, porque los cercos perimetrales están con alambre púa. Entonces, si se rompieron un cerco eléctrico, ¿qué importa? Se va, el empleado va, repara el cerco y se resuelve. Pero lo importante, y hay que insistir en eso, es que esta es una herramienta de manejo de pasto para manejar mejor los potreros a menor costo que con alambre púa, porque todavía hay mucha gente que se resiste. Eso no me gusta. Hay que aclarar que es corriente de alto voltaje, pero de bajo amperaje, que no mata a nadie, ni un becerrito, ni un chivito, ni un cordero, ni un niño. Ni a un niño. Entonces no hay peligro, es corriente alterna, no es continua como la que hay en las casas. Eso es un detalle que hay que decirle a los productores. Un punto importante en cuanto a romper las empalizadas y eso, cuando tú tienes una unidad de producción y tú tienes vacas, vamos a poner vacas promedios, que una vaca tiene un costo, ¿okay? Monetario. Pero si esta vaca, internamente tú tienes divisiones de alambre de púa y están en malas condiciones, y hay muchas vacas que le encanta volarse los alambre de púa, sí. Se rasgan los pezones de la ubre y ya tú pierdes la vaca. Oye, yo tengo conocidos, acá tenemos ganaderos que me han llamado, Cárdenas, este año perdí 3 vacas, perdí 4 vacas buenas. Con lo que tú pierdes 3, 4 vacas en un año por cuestión del alambre púa, usted instala un cerco eléctrico. ¿Ve? Entonces, esa parte es súper importante, la parte económica. Hace poco tengo un conocido que una vaca, su mejor vaca, porque siempre sucede así, se dañó los pezones. Y él me dice, esa vaca yo pagué varios miles de dólares. Yo, bueno, con lo que usted hubiera pagado por esa vaca, hubiese invertido en cerco eléctrico, tienes buenas divisiones, tienes más divisiones de potrero y te cuida la salud del animal. ¿Ves? Sí, ese es un detalle interesante. No solamente los pezones, a veces las patas, se enredan. El cuero se da la ubre. Pero que muchas veces no son todos los pezones, sino con un pezón que pierda, una teta que pierde una vaca, ya hay una pérdida importante que es un palo para el productor, que muchas veces tienen que venderla porque pierde capacidad productiva. Otro detalle es lo que tú dijiste al principio, que aunque sea con corriente 110, si se va la luz, la vaca no rompe el alambre. No, inmediatamente, acá hay muchos fallos de electricidad, eso se sabe, pero resulta que, ponte tú, diario, se va la luz. No, ya no hay fallos. 2, 3 veces al día. No defender tú, que hay apagones en todos lados y hay quejas en las redes. Pero son a veces para mantenimiento muy breve. 2, 3 veces al día que se va la luz, 2 horas, 4 horas, no pasa nada.
¿okay? Y si un animal se sale de un potrero, inmediatamente queda trancado en el otro, no es que va a andar la finca entera. Porque el perimetral está de alambre ¿Okay? púa. Entonces, con el tema de perimetral, yo creo que yo te enseñé en la otra finca, me gusta mucho colocarle una cuerda energizada al perímetro de la finca. ¿Para qué? ¿Ok? Esa cuerda nos protege de que ningún animal de afuera, cada vez que intente entrar a la finca, recibe ese alambre de corriente. Y mis animales que están dentro de la finca no van a intentar salirse tampoco de la finca. ¿Ok? Sobre todo cuando hay fincas a orilla de carretera, que muchas veces los animales rompen y causan accidentes. Esa línea, oye, de verdad que soluciona mucho ese tipo de inconveniente. Entonces, siempre recomiendo esa línea perimetral. Inclusive, tú puedes tener tu finca con buenas divisiones de empalizada, de alambre púa internamente, pero al perímetro siempre es bueno reforzarlo y cuidarlo. Lo otro es que te comentaba, ya estos equipos traen una alarma, que si te pican el alambre, tú que se van a meter a la finca o un animal rompió por X causa, ese equipo empieza, suena una alarma, empieza a pitar, inmediatamente los trabajadores, algo pasó en el perímetro de la finca. Y si el corte por robo también, igual. Si es corte por robo, igual. ¿Okay? Lo otro es que a las personas, al ver el alambre del cerco eléctrico, le tiene miedo. Y eso evita mucho que la gente entre y pasen por la finca. Sí, hay mucha gente que le tiene miedo a la electricidad y dice, tiene corriente y te puede matar. Y de hecho le da. Sí da. Sí. Entonces, digo, de hecho le da corriente. Sí da, sí les da. Claro, sí. Y te digo, como le decimos nosotros, un fuetazo bueno, porque estamos hablando en promedio de 5 a 8.000 voltios. ¿Okay? Claro, como lo dice Lidio, no tiene amperaje. Y la pulsación no es una corriente continua, eso es cada un segundo una pulsación de corriente, pero da miedo. Y nadie se queda pegado. Y nadie se va a quedar pegado ahí como si fuese corriente alterna. Entonces se quedan, un fuetazo lo soltó, pero sí quedan que no vuelven a entrar a la finca. Tú trajiste ese rollo que es para lo que sería la cerca. Esto sí. Para ir adaptando. Sería bueno ver si podemos hacer un enfoque, porque él inició aquí con esto y cuando lo inició no se vio. ¿Recuerdas? Para que tú expliques estos equipos que están aquí. Sí, fíjate. Este es un kit básico para un cerco móvil. Acá tenemos el energizador. Okay. Este es el que da la corriente. Este es un equipo bastante pequeño, pero tiene un alcance. Ponlo al frente de la cámara. Tiene un alcance para 1000 metros lineales de soga. Okay. Esta soga, este rollo, tiene 200 metros, pero con 200, 400, 500 metros te da suficiente para tú dividir internamente tu finca. O de repente tú dices, mira, yo tengo potreros de alambre púa, pero quiero subdividirlo porque son muy grandes. ¿Eso se pone un solo? Un solo hilo. ¿Ok? Entonces, tengo potreros muy grandes, necesito dividirlo. Bueno, tienes la opción de un cerco móvil que los animales se imponen. Mira, los toros, la gente siempre le tiene acá un poquito de miedo y respeto. No, que ese es ganado cebú. No, a los toros, ganado cebú. De hecho, el ganado cebú, por su temperamento, le agarra un poquito más de miedo que el ganado Holstein. ¿Y por qué es nervioso? Porque es más nervioso. Entonces, las vacas lecheras son más dóciles. Ellas siempre están curioseando, acercándose. El ganado cebú, en el caso de cuando son fincas de toros de engorde, le tienen pánico, ¿okay? Al tema del cerco eléctrico. Y bien lo puedes manejar con esa soga, que la gente se impresiona. Los mismos trabajadores dicen, esa soga no va para los toros. En el caso, hemos estado en varias fincas, Lidio, donde se manejan de 50, 200, 400 toros en un solo potrero y se manejan con esa cinta. Toro, cebú y eso, de engorde y todo. Ajá. Porque es para ambos propósitos. Es para, es para cualquier propósito. Y este lacito un poquito más grueso que yo veo ahí, ¿de qué se trata con la diferencia con el otro que es más fino? Mira, ¿Esto qué es? Esta es la misma soga, lo que pasa es que es un poco mucho más gruesa. Esta principalmente la usamos para las puertas. Porque tú tienes un potrero, pero... muestra el manubrio de la puerta. Sí, tú necesitas, ese tema es bastante importante. Ese manubrio está aislado porque para que cuando uno va a abrir y cerrar puertas no dé corriente. Tú vas a una finca tradicional y te consigues los rastrillos, que eso es lo que hace que te rajuña con el alambre púa. A veces para cerrarlo hay que hacer bastante fuerza. Los mismos animales viven rompiéndolos.
Yo tengo muchos clientes, mujeres, ganaderas, que les encanta esto, porque pueden entrar y salir de los potreros nada más. Rastrillo, hay que entonces me dicen, Cárdenas, ya no me volé las uñas. Ya tengo mis uñas pintadas, porque voy a mi potrero, abro y cierro. Eso sustituye la puerta esta que engancha arriba y engancha abajo. Exactamente. Un ese es rastrillo. Eso los fulanos rastrillos. Está muy atrasado ya, eso hay que eliminarlo. Mira, con esta soga, tú haces tu puerta, lo enganchas y el animal la respeta. Llega un momento que si está cerrado, ahí no entra ni sale nadie. Bien sea equinos, bien sea el ganado, vacas, toros, lo respetan. ¿Okay? Todo es imponer a los animales. Inclusive el manejo se hace muchísimo más fácil, porque si tú tienes 30 potreros en tu finca y tú sabes en qué potrero están los animales, el ordeñador se le hace mucho más fácil el trabajo en la mañana y a buscar los animales, porque saben que los animales están en el potrero 15, por decirte algo, y no tienen que andar recorriendo la finca entera. Los animales siempre van a estar en un sitio donde diga el que se encarga de pastorear los animales. Entonces, por ese lado, siempre uso... Ahí tenemos en pantalla un modelo de ganadería regenerativa, aunque eso lo debemos ver después de esta pausa. Ese concepto vamos a verlo. Yo tengo una pregunta también con respecto a estas cosas eléctricas y a animales domésticos que no es que sean indeseados, sino que no son tuyos. Y tú no tienes por qué aguantarle los desperdicios líquidos y sólidos a un gato que no es tuyo, que se sube en el tejado y envía eso. O sea, quiero que desarrolle un poco sobre eso, a ver qué puede hacer una gente a la luz de esta tecnología. Así es que, señor director, cuando guste podemos pausar.